Todo lo mencionado en este video es información pública sacada de internet, usada solo para entretener a la audiencia. Las cifras son solo especulación. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien, espero que estén de lo mejor. Mi nombre es Juan y esto es Cuánto ganan los youtubers. Si es tu primera vez por acá, te invito a que veas este video hasta el final y si te gusta, te parece interesante o simplemente te entretiene, considera suscribirte y ya sabes, déjame saber en los comentarios a qué otro youtuber te gustaría que analicemos en próximos videos. El día de hoy tenemos el canal de Luisito Comunica. ¿Por qué decidí analizar el día de hoy a Luisito Comunica? Bueno, pues es 15 de septiembre, celebramos nuestra independencia aquí en México y pues creo yo que el youtuber que nos representa actualmente en YouTube es Luisito Comunica. Es el segundo canal con más suscriptores aquí en México. El primero es Badaboom, pero pues yo creo que Badaboom no nos representa en lo más mínimo, por lo tanto decidí tomar el canal de Luisito Comunica para analizar el día de hoy. Tenía que ser un mexicano, obviamente tenía que ser el número uno en México, y digo sí, el número uno porque Badaboom es X, Badaboom no importa, no he analizado Badaboom. Dejen su like si quieren que analice cuánto es lo que está ganando aproximadamente Badaboom, poco a comparación de lo que ha ganado en años posteriores cuando estaba en pleno auge. En cambio Luisito Comunica se mantiene y crece cada mes, crece cada año, siempre está creciendo, siempre está creando nuevo contenido y ya tiene 37.200.000 suscriptores. Obviamente estoy suscrito. También tiene el apartado unirse, que con tan solo 49 pesos al mes puedes tener stickers, emojis y entre más cosas. La verdad me encantaría saber cuántas personas están suscritas en el apartado unirse, porque pues esto no lo tomamos en cuenta. ¿Te imaginas que cada persona te dé 50 pesos por mes? Imagina si son 100.000, si son 200.000 personas, es muchísimo dinero, amigos. Vemos que sube contenido bastante a menudo. Es Luisito Comunica, siempre va a estar subiendo contenido alrededor de cada 2 días, cada 3 días. Un contenido bastante entretenido. Obviamente es Luisito Comunica. Si no tuviera un contenido bastante entretenido, pues obviamente no tendría el éxito que tiene. Cosas que criticar, pues solamente esto, que no se meta a la tecnología porque muchas veces no sabe de lo que está hablando. Es muy criticado por los youtubers de tecnología. No es porque les esté quitando el trabajo en lo más mínimo. Él subió un video y sí o sí va a tener visitas, y las cosas que él analiza, cuestión de tecnología, pues son cosas que salieron hace meses, no está analizando lo más nuevo como tal. Por lo tanto, pues no le quita el trabajo a absolutamente nadie. Aquí en YouTube nadie se queda sin trabajo, todos somos compas. No es como en Twitch, no es como en Facebook Live, donde literalmente tienes que estar en tendencias, tienes que estar en primer lugar para tener buenos números y para tener buenos ingresos. Aquí no, aquí tu video puede durar años y estar generando mucho dinero por esos años. Por lo tanto, aquí en YouTube no somos rivales absolutamente nadie. Bien, nos vamos aquí a su canal en cortinas. Como podemos ver, hace 5 días subió nada más y nada menos que un podcast con J Balvin. No es la figura más importante con la cual han tenido podcast, porque han tenido un podcast con un presidente, que eso la verdad ya es otro nivel. Con el presidente Nayib Bukele tuvieron un en cortinas, el presidente de El Salvador. Entonces esto nos quiere dar a entender de que este podcast es un podcast bastante relevante. Vemos los números, alrededor de 2 millones, 1 millón. Hay podcasts obviamente que no alcanzan el millón, pero sin embargo están ahí arriba de las 500.000, 600.000 visitas. Este podcast obviamente también está monetizando aquí en YouTube y creo yo que también está monetizando en Spotify. Sin embargo, nosotros no tenemos el método para analizar la monetización en Spotify ni en demás plataformas. Tampoco vamos a considerar cuánto es lo que posiblemente está generando Luisito Comunica en Facebook, que ya les digo es una barbaridad de dinero, y tampoco vamos a analizar las colaboraciones con marcas, porque si nos metiéramos a investigar eso no terminaríamos este video absolutamente nunca, porque es bastante increíble lo que Luisito Comunica hace día tras día. Es un influencer millonario, amigos, tienen que tener muy en cuenta esto, millonario, y me atrevería a decir que es millonario no en pesos mexicanos sino en dólares estadounidenses. O sea, no es cualquier persona, tú lo ves como tal, como Luisito Comunica, como todo un buen amigo. Sin embargo,
embargo es otro nivel este youtuber y por eso es que decidí analizarlo el día de hoy, 15 de septiembre. Un saludo a todas las personas mexicanas, espero y tengan un excelente 15 de septiembre. No tomen mucho, si se vacunaron no tomen, eso es dañino para su salud. Y para las personas que nos ven desde Estados Unidos, que hoy están en su noche mexicana en Estados Unidos, un abrazo bastante cálido hasta allá. Quiero recomendarles mi segundo canal, se llama Voces LSH, les invito a que vayan a ver los videos y si les gusta se suscriban a este canal. Es un canal de ayuda a las personas que más lo necesitan en mi comunidad, es en colaboración con un amigo, les invito a que vayan a ver sus videos, el link está en la descripción. Bien, ahora sí nos vamos aquí a Social Blade. Ya saben que toda esta información es totalmente pública, tú mismo la puedes corroborar en Social Blade. Tengo que decirles que esta información se va actualizando mes con mes. Yo estoy grabando obviamente este video en el 15 de septiembre del 2021. Si tú estás viendo este video en meses posteriores, es posible que toda esta información haya cambiado. Como podemos ver, tiene más de 1000 videos subidos, 1020 videos subidos, 37 millones de suscriptores, 6701 millones de visualizaciones, una cantidad bastante grande de visualizaciones, y se unió el 15 de abril del 2012. Oh bendito 15 de abril, ¿quién iba a decir que ese día iba a nacer Luisito Comunica en redes sociales? Vemos que es el segundo en México, 300,000 suscriptores ganados en el último mes, 200% más que el mes pasado. Siguen llegando muchas personas a su canal, la verdad es que me sorprende YouTube. Como mínimo Social Blade nos dice que está ganando $24,500, que es muchísimo dinero ya de por sí, y como máximo $391,300. Muchos dicen que te quedes por la mitad, alrededor de unos 150,000 o $200,000 en promedio. Ya saben que no le tomo mucha importancia a las estimaciones de Social Blade porque no tomo en cuenta muchas cosas. A lo que sí le tomo bastante importancia es a esto: en los últimos 30 días ha ganado 97,829,000 reproducciones, un 29.9% más que el mes pasado. Vemos aquí un pico negativo de menos 38,338,000 reproducciones. Supongo yo que se borraron algunos videos o Luisito Comunica borró algunos videos o transmisiones en vivo, no sé qué haya pasado, pero esto siempre nos quiere dar a entender de que hubo cambios en los canales de YouTube. Esto fue el 6 de julio al 12 de julio del 2021. Sacamos la calculadora y anotamos ese gran número, 97,829,000 reproducciones. Lo dividimos entre 1000 para saber cuántas veces se ha pagado el CPM, y este número hay que dividirlo entre 2 debido a que no todas las visitas son monetizadas. En promedio un 50% de las visitas son monetizadas, y esto hay que multiplicarlo por el CPM de Luisito Comunica. ¿Y cuál es el CPM de Luisito Comunica? Mejor dicho, si eres nuevo en el canal, ¿qué es el CPM de Luisito Comunica? El CPM es el costo por cada 1000 reproducciones, es lo que las marcas, empresas, anunciantes pagan a YouTube cada vez que 1000 veces se ven sus anuncios. Parte de esa ganancia se le va al creador de contenido, al youtuber, y otra parte se le va a YouTube obviamente. ¿Y cuál es el CPM de Luisito Comunica? Pues solamente él sabe ese dato. Yo voy a comparar un video que ya tengo hablando de Luisito Comunica. Yo siempre hago esto en mi canal, comparo videos similares con el canal que estamos analizando. En este caso, como podemos ver, pues es un análisis que se subió el 28 de marzo del 2021. Vemos que este video tiene un CPM de $3.72. Así es, amigos, un CPM de $3. Si tú pensabas que el CPM era de 50 centavos, de 25 centavos, pues estás muy equivocado. Actualmente en 2021 YouTube paga bastante bien. Un RPM de $2.02 y me ha generado $96, casi $100 desde que se publicó este video. $100 son 2,000 pesos mexicanos aquí en México por un video que tuvo visitas. ¿Cuántas visitas? 48,000 visitas. Ahora te puedes dar una idea, si este video hubiera alcanzado las 100,000, las 200,000 visitas, pues ya esto sería el doble, el triple, el cuádruple. Entonces ten en cuenta esto, ten muy en cuenta esto. Yo voy a dejar un CPM de 3.50 por cada 1000 reproducciones, entonces vamos a multiplicar por 3.5 y nos quedaría la cantidad de $171,200 en el último mes en su canal principal, con más de 97 millones de reproducciones en el último mes. Este número hay que reservarlo. Vamos a sacar la estimación de su canal de podcast. Bien, en cortinas, como podemos ver, tan solo tiene 5 millones a comparación de su canal principal. Aún así, 5 millones de reproducciones en el mes son muchísimas. Yo con 5 millones me sentiría multimillonario. Sacamos la calculadora otra vez y anotamos 5,197,000 vistas. Dividimos entre 1000 para saber cuántas veces se ha pagado el CPM. Dividimos entre 2 debido a que no todas las visitas son monetizadas, y multiplicamos por 3.5 otra vez. Nos quedaría la cantidad de $9,094.
dólares. Sumamos y nos quedaría un total de 180,294 dólares en el último mes con sus dos canales más grandes, porque tiene otro canal que es de stories, pero en este caso no lo tomamos en cuenta. Solamente estos dos, 180,000 dólares en promedio es mi estimación. Vamos a ver cuánto es en pesos mexicanos. Los vuelvo a repetir, no consideramos colaboraciones con marcas, monetización en Facebook ni donaciones. La pura monetización aquí en YouTube, más de 180,000 dólares. Ok, 180,294 dólares convertidos al maravilloso peso mexicano nos da la cantidad de 3,590,240 pesos mexicanos en el último mes, porque ya saben que YouTube te paga mes con mes, no te paga diario, no te paga cada semana, sino mes con mes. Quiero saber qué es lo que piensas acerca de esta cantidad, más de 3 millones de pesos en el último mes. Todo eso déjamelo saber en los comentarios. Si quieres saber cuánto es lo que estoy generando por hacer estos videos, en la descripción y en los comentarios fijados estarán apareciendo algunos videos. Te deseo unas felices fiestas de mi parte, sería todo. Espero que te haya gustado este video. Si fue así, déjame tu like, si no fue así, déjame tu dislike. Nos vemos pronto en otro video. Hasta luego.